Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno, hermanos. Am, Quienes me han escuchado predicar ya por mucho tiempo, o algún tiempo, saben que yo no soy del tipo de predicador que dice palabras como, saluda al que está a tu lado. Y no digo que esté mal, no. Pero sí te quiero pedir un favor. Hermanos, ¿son profetas ustedes? No, saluda a alguien antes de irte, por favor. ¿Sale? Por favor, de verdad. Saluda a alguien antes de irte. Mis hermanos, de verdad quisiera yo decir muchas cosas. Tengo muchas cosas que decirles, pero mejor vamos a orar. Sean todos bienvenidos a quienes nos visitan por primera vez, por segunda, por tercera vez. Todos bienvenidos y obviamente a la familia que ya es de casa. Entonces, abre tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ir de los versículos 1 al 5, aunque no los vamos a ver todos hoy, pero sí vamos a iniciar a ver un tema en específico. Entonces, Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5. Entonces, mientras vamos ahí, vamos a orar. Señor, ¿quién habitará en tu monte santo? El puro de manos, el limpio de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha hablado con engaño. Y bajo esas primicias, concluimos que no somos dignos. Reconocemos nuestro pecado delante de ti. Reconocemos, Señor, que aún en este día, que es el día que hemos dedicado a ti, hemos fallado. Pero si podemos estar aquí, si podemos acercarnos a tu presencia, si podemos venir a ti esta mañana para cantarte alabanzas, si podemos traer fruto de labios que confiesen tu nombre, si podemos traer una ofrenda, si podemos traer nuestras oraciones, y si podemos venir y escuchar tu palabra, reconocemos, Señor, que no es por nosotros, es únicamente por la gracia que proviene de ti y por esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Y te pido, Señor, esta mañana, por favor, que seas tú limpiándonos, Señor, santificándonos por tu palabra, Señor, porque tú dijiste, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, yo vengo ante ti esta mañana, Señor, como necesitado de tu gracia. Necesito, Señor, de ti. No podría, Señor, hacerlo esta mañana. No hay en mí las fuerzas. Tú sabes, Señor, cómo está, Señor, nuestros corazones. Pero te pido, Señor, que seas tú. Tu apóstol Pablo dijo que en la medida que nosotros reconozcamos nuestra debilidad, tú eres fuerte, Señor. Y hoy, Señor, reconozco delante de ti, soy débil, me siento débil. Por favor, Señor, sé tú. Sé tú hablando a tu pueblo, Señor. Porque mi corazón tiembla, Señor, al saber que voy a ser juzgado por lo que hoy voy a decir, Señor.
Estaré un día delante de tu trono, Señor, y a aquellos que enseñamos tu palabra seremos juzgados más severamente. Es tu pueblo, Señor, es tu palabra, es tu iglesia. Y Señor, ayúdame a ser solamente tu siervo, Señor, que trae tu palabra y trae gloria a tu nombre, Señor. Te lo pido, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Vamos a leer juntos, por favor, los primeros 5 versos. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: todo aquel que cree, ¿qué es? Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también a ¿quién? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo qué? Y guardamos, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? ¿Y cómo son sus mandamientos? Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El tema de esta mañana, y creo que lo vamos a ver un par de semanas más, es vencedores en Cristo. Mis hermanos, la Biblia da varios títulos a quienes por gracia de Dios somos cristianos o hemos nacido de nuevos. Por ejemplo, la Biblia dice que tú y yo somos creyentes, cristianos. También dice que somos niños, hijos de Dios, hijos de luz, hijos de la promesa, hijos del día, hijos del reino, amigos de Jesucristo, hermanos, ovejas, santos, compañeros de milicia, testigos, administradores, conciudadanos, luminares en el mundo, escogidos, llamados, embajadores en nombre de Cristo, herederos, pámpanos, miembros del cuerpo de Cristo, piedras vivas, amados por Dios, seguidores de Cristo, hijos de Abraham, discípulos, cartas leídas de Cristo, siervos, pueblo de Dios, real sacerdocio, sal de la tierra, instrumentos de honra, justos, piadosos, extranjeros, peregrinos, miembros de la familia de Dios. Y por si nos faltara algún título, vencedores. Por si de repente decimos, es que no tengo ningún título. Aquí hay algunos de los cuales Dios dice que somos. Y si Él lo dice, es cierto. De hecho, Juan agrega un título más en la porción que leíamos. Por ejemplo, él dice, todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Verso 4, vence al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Te pregunto esta mañana, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, según Juan, ¿qué eres? Créanlo, hermanos. ¿Qué eres? Vencedor. Dices, ¿neta? Es más, Pablo eleva este título o usa una hipérbole, una hipérbole es una exageración gramática para decirnos que no solo somos vencedores. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores. O sea, ya Juan dijo eres vencedor y Pablo dice no estoy de acuerdo contigo. Somos más que vencedores. Y nuevamente, no sé tú, pero a veces yo cuando veo esto es de verdad. Porque no me siento así. ¿O cuántos esta mañana dijeron, soy más que vencedor? Dices, ni al culto quería venir. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántas veces te has sentido de que
Ya quieres tirar la toalla. ¿Qué toalla? Me dijeron. Si ya ni eso tengo, hermano. Le digo, consíguete una y tírala también. Le digo. Porque ya sentimos que no podemos. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Cómo le hacemos para vivir en ese título que, ojo, no lo está poniendo un predicador que te está motivando o un coaching, ¿cómo le llaman ahora? Algo así, ¿no? O sea, no se trata de venir y que yo los motive y decir, hermanos, todos juntos a las 3 somos más que vencedores. Y que allá afuera la realidad nos espera y decir, ¿qué estabas diciendo? No. Si te das cuenta, Juan en el versículo 4 usa la palabra vence y nuevamente la usa en el versículo 5, vence. Esa palabra, por ejemplo, la concordancia Strong dice que viene de la palabra griega nikao. Esa palabra traducida al español significa vencedor, alguien que está para conquistar, alguien que vence. Y eso es lo que Juan está diciendo que somos, vencedores. De hecho, de esta palabra griega, nikao, se surge otra palabra que es nika. Y si haces como, o has visto alguna vez, hay como estas imágenes, se les llaman cristogramas, donde a veces aparece una cruz y aparecen unos símbolos. Por ejemplo, hay uno en particular que es una I, una C, una X y una C. Tal vez no lo has visto, tal vez sí, no lo sé. Pero ese cristograma básicamente es una traducción o una abreviatura. Cuando dice ICXC Nika, lo que está diciendo es Jesucristo, el victorioso sobre la muerte. Porque la iglesia primitiva entendía que el vencedor, el victorioso es Cristo Jesús. Si lo quisiéramos ver desde esa perspectiva, Él es el vencedor. Él venció a la muerte en la cruz del Calvario. El pastor John MacArthur, justamente al comentar sobre esta palabra, dice que la palabra nikao era un término popular entre los griegos. Acuérdate que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces imagínate el cristiano que está recibiendo esta carta de Juan y de repente dice, por ejemplo en el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios es nikao, es vencedor, ha vencido al mundo. Eso era literalmente un choque para los lectores originales, porque en la cultura griega la victoria no era algo que se le diera a la gente o a los mortales. Los griegos, la cultura griega decía que solamente sus dioses eran victoriosos. De hecho, la cultura griega tiene una diosa que se llama Nike. ¿Conocen Nike? Yo solo Nike. La marca viene de un nombre de una diosa griega que es la diosa de la victoria, porque los griegos entendían que solo los dioses que tenían ellos eran los únicos victoriosos, que la gente que caminaba en este mundo no tenía ninguna victoria. Y ahora Juan, en medio de ese contexto pagano de los griegos, está literalmente diciéndonos y diciendo, ustedes son victoriosos. Vuelvo a repetir, un griego que estuviera leyendo esto decía, ¿cómo? A mí me enseñaron que los únicos victoriosos son los dioses. ¿Cómo es posible que yo también sea victorioso? Literalmente era un choque de conceptos, porque precisamente la victoria como característica, según ellos, los griegos, era exclusiva
de sus dioses. Pero Juan dice, para empezar no hay dioses, solamente hay uno y es el victorioso Jesucristo. Y ese Jesucristo victorioso nos ha hecho a nosotros también más que vencedores. Pero nuevamente dice uno, ¿de verdad? Porque pareciera que no. Es más, decían algunos de ellos, ¿cómo me puedes decir que Jesucristo es vencedor cuando murió en una cruz? Para el mundo romano, la cruz era lo peor. Y entonces para ellos, la cruz era un símbolo de derrota. Pero entonces, ¿cómo me dices que eres vencedor cuando tu Dios murió en una cruz? Y tenemos que entender entonces por qué Juan está diciendo que los que creen que Jesús es el Hijo de Dios son vencedores. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El título vencedores, como les decía, es muy atractivo hoy en día. Es muy usado por los predicadores o motivadores. Pero hermanos, debemos de entender que este es un título bíblico. Decir soy vencedor es un título bíblico que debemos de también apropiárnoslo porque es parte de tu identidad y de mi identidad en Cristo Jesús. Aquí el asunto es que debemos entender en qué sentido Juan está diciendo que somos vencedores. Porque vuelvo a repetir, si Juan está diciendo que los que son nacidos de Dios han vencido al mundo y él usa un par de veces ese tema en específico en el verso 5 también, ¿quién es el que vence al mundo? Bueno, la pregunta es, ¿cómo eso se aplica a mi vida? A veces, no sé tú, pero yo he escuchado que usamos la palabra vencedores o victoriosos en el sentido de que algo nos salió bien. ¿Llevaste a cabo algo? ¿Sentiste que el Señor te respaldó? ¿Te fue bien? Y entonces decimos algo así como, el Señor nos dio la victoria. Pero ¿y si no hubieran salido las cosas como tú esperabas? El Señor te dio la... Cuando todo sale bien decimos, no, el Señor me dio la... Y cuando no salió nada bien, ¿el Señor entonces nos está dando una derrota? Díganlo, hermanos. No lo decimos, pero lo pensamos. ¿Sí o no? Conseguiste un trabajo. Dios te dio la... No lo conseguiste. Entonces, ¿Dios no te dio la victoria? Ahí ya no somos vencedores. ¿Ven cómo a veces usamos este título solamente cuando nos conviene? Juan no está diciendo, cuando todo te vaya bien, eres vencedor. Hoy, esta mañana, tal vez te sientas triste, deprimido, sin ganas, sin fuerzas, con muchas otras cosas, pero Juan nos dice, ¿sabes qué? Eres vencedor. Y yo le dijera a Juan, no, porque no me siento así. En otras veces usamos el vencedor o victoriosos en los saludos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Bendecido y en? Ahora resulta que no lo dice. Bendecido, prosperado y en victoria. ¿Pero qué significa eso? ¿Victoria en qué? ¿O victoria contra quién? Dices, el Señor me dio la victoria. ¿Con quién estabas peleando?
Es más, cuando oramos, lo voy a poner en primera persona porque ya, lo dijo por mí ya. Señor, en este problema dame la victoria, decimos. Eso significa que el problema yo lo estoy viendo como una lucha, ¿sí o no? Y en esa lucha yo quiero ganar, ¿sí o no? Por eso le estoy pidiendo al Señor, ¿qué? La victoria. Y si le pedimos mejor, Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame gracia para saber caminar en medio de esta situación y al final lo que pase sea tu voluntad, porque tu voluntad es mejor que la mía. ¿Eso te hace menos victorioso? ¿Eso te hace menos vencedor? Vuelvo a repetir, algunos de nosotros le tememos un poquito a este término o a este título porque venimos de estos congresos, conferencias, de vamos a salir esta mañana todos como vencedores, victoriosos. ¿Cuánto nos dura esa emoción, hermanos? Pero vuelvo a repetir, hermanos, bíblicamente somos vencedores. Amén. Eso no lo debemos de olvidar, hermanos. Lo que debemos de hacer es entender en qué sentido somos vencedores. No. Porque no es como que vas manejando, ya va a cambiar el semáforo, ya está en amarillo y dice va a poner rojo y dice, soy vencedor, soy victorioso y vámonos. No. Todo lo puedo en Cristo, dices. Dices, no me vio el Federal de Caminos, dices. Porque soy vencedor. Dices, no me cobró el de la combi, dices. Porque soy No, ladrones, hermano. Si no te cobró, págale. ¿Sí o no? Dice, Señor, gracias, me bendeciste. No. Eso no es bendición. ¿Para qué vine? Dice. Ay, hermanos, oren por mí, por favor, de verdad. Oren por mí, les pido de verdad. Entonces, vamos a tratar esta mañana y a lo largo de la próxima semana, o tal vez nos lleve una tercera semana, para tratar de entender el concepto que Juan está usando de cuáles son las características de, en este caso, de los vencedores. Porque vuelvo a repetir, si la Biblia está diciendo que si tú has nacido de nuevo, porque eso es lo que Juan está diciendo, y ahorita lo vamos a ver, has vencido al mundo, por tanto Juan nos da un título de vencedores, hemos vencido al mundo. Por lo tanto, tenemos que entender qué significa eso para entonces nosotros vivir de acuerdo a ese título. Recuerdo que, esto que queda aquí entre nosotros, hermanos. En el tiempo de la universidad, yo obviamente no era cristiano, yo andaba el cabello largo, hermano, hasta por acá. Metalero, otra onda, pues. Y recuerdo, días antes de que me iba a graduar, iba a hacer mi examen profesional, uno de mis jurados me dijo, Jorge, córtate el cabello. Y yo así como que ni mi mamá. Le digo, pero me lo puso en un contexto, me dijo, estás por titularte y debes comenzar a vivir y a andar de acuerdo al título que se te va a dar. Y dije, yo quiero cambiar el mundo, según yo, pero no.
Y dije, cierto. Aquí voy con esto, que si Juan está diciéndonos, y en última instancia Dios está diciéndonos que somos vencedores, debemos de andar como vencedores. ¿Pero qué significa eso? Porque entonces la idea es entender el concepto, entender el título, y les mencioné más de 20 títulos que la Biblia nos da a nosotros. Bueno, aquí hay uno más que debemos de entender qué significa para que andemos, como dice Pablo a los Colosenses, como es digno de nuestro llamado. Si Dios dice, eres vencedor, y yo le digo al Señor, no, ¿qué le estoy diciendo a Dios en última instancia? ¿Mentiroso? Que no estoy de acuerdo con su definición, porque esto no se los estoy dando yo a ustedes. Esto es Dios diciendo, ustedes han vencido al mundo. Pero el problema es que parece ser que yo no me la creo. Y entonces no estoy viviendo mi cristianismo de acuerdo a lo que Dios está diciendo que soy. ¿Qué tengo que hacer? Entender el concepto y entender las características. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones o las características de un vencedor? Al menos en estos 5 versículos hay 3 características. Los vencedores creen, los vencedores aman y los vencedores obedecen. Por cuestiones de tiempo, hoy solo vamos a ver el primer punto. Los vencedores creen. Y ten tu Biblia abierta, por favor. Mira nuevamente cómo inicia el versículo 1. Y quiero porque aquí Juan traza una línea de pensamiento. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué pasa con aquel que cree eso? Es nacido de Dios. Brinquémonos al verso 4. Quédate con esa frase, nacido de Dios. Verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿ves la línea de pensamiento? El que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué pasa? Es nacido de Dios. El nacido de Dios, ¿qué pasa con él según el verso 4? Vence al mundo. Y lo que da esa victoria, dice Juan al final del verso 4, ¿cuál es? La fe. Así dice, ¿verdad? La victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. Luego, como que regresara en el verso 5 a través de una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es nacido de nuevo. Por así decirlo, aquí vemos como alguien decía, como un sándwich doctrinal. Porque inicia con una idea y termina con la misma. Verso 1 nuevamente, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Cómo termina? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, tenemos estas 2 declaraciones. Luego en el verso 4 dice que el que cree es nacido de Dios. Y en el verso 5 dice que es el que vence al mundo. Juan está, por así decir, dándonos una línea de pensamiento para llegar a una conclusión. Somos nacidos de Dios y como nacidos de Dios hemos vencido al mundo, y la manera en cómo hemos vencido al mundo es por la fe. Y esa fe no es puesta en algo, esa fe es puesta en alguien, y la manera en cómo esa fe se expresa es a través de la declaración doctrinal: Jesús es el Cristo. ¿Ves la línea de pensamiento? Si tú crees que Jesús es el Cristo, eres nacido de Dios. Por cuanto eres nacido de Dios, has vencido al mundo, y la manera en cómo has vencido es porque has creído que Jesús es el Cristo. Juan pone como la cereza del pastel este Everest teológico: Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, tu fe no está puesta en algo. Mi problema es que yo he puesto mi fe muchas veces en algo o en alguien que no es Cristo. Por eso es que muchas veces mi vida cristiana la vivo
constantemente en derrota. ¿En qué sentido? En que ya no quiero nada. Porque todos me decepcionaron. Pero Juan no está diciendo, si crees que tu pastor no te va a decepcionar. No. Porque ¿qué crees que va a pasar con tu pastor? Te va a decepcionar. Es más, ni en la iglesia. Porque la iglesia es un grupo de pecadores. Aunque no digan amén, hermanos. Pero esa es la verdad. ¿O cuántos ya están listos para el Señor? Tú dices, no, yo ya. Es más, por eso dejé una silla para que no me... No, hermanos, estamos siendo procesados y santificados y todos, nuestro llamado es a poner nuestra fe en Cristo únicamente, en Dios únicamente. Por eso Juan está diciéndonos que ahí radica nuestra identidad. ¿Crees eso? ¿Crees esa verdad? ¿Que Jesús es el Cristo? Si tu respuesta es sí, por lo tanto déjame decirte que eres nacido de Dios. Eres hijo de Dios, eres un vencedor por la obra de Cristo. Pero ¿he vencido qué? Bueno, ahí lo dice, verso 4. El que es nacido de Dios ha vencido ¿a qué? Al mundo. ¿Cuál es el mundo? Bueno, acuérdate, y lo hemos visto anteriormente, el apóstol Juan usa la palabra mundo de maneras diferentes. Juan 3:16, de tal manera amó Dios a quién, y aquí dice que hemos vencido al, y si lo agarramos fuera de contexto, pareciera chocar esas. ¿Cómo? ¿Jesús ama al mundo y yo he vencido al mundo? ¿A qué mundo se refiere aquí entonces? Bueno, la palabra mundo en este versículo al cual hemos vencido por la fe es literalmente al sistema satánico que gobierna hoy en día. El engaño de Satanás que ha estado desde hace muchos años sobre el mundo. Es a eso que nosotros hemos vencido por medio de nuestra fe. Ahorita te voy a explicar un poquito más esto. John Stott pregunta, ¿cuál es esa victoria? ¿Cuál es la victoria que tenemos? Bueno, la victoria que tenemos es que se obtiene sobre el mundo, término con el cual el apóstol Juan reúne la suma de todos los poderes limitados y transitorios de Satanás que van en contra de Dios. Es decir, este mundo dirigido por Satanás, por el sistema satánico, la única forma de vencerlo es poner tu fe en Jesucristo. Pero cuando eso pasa, literalmente es ahora, a como están las cosas, y lo ha estado siempre, es ir en contra de la corriente. Por eso, muchas veces, a ti como creyente te pueden criticar por no estar de acuerdo con cosas que hoy el mundo está probando. Porque tú no has caído en el engaño del mundo, tú estás, por así decir, o desde esta perspectiva, tus ojos han sido abiertos a la realidad espiritual que hay. Sigue diciendo esto. El mundo viene hacia ti a través de presiones morales, como por ejemplo la opinión, las normas, las preocupaciones de una sociedad secular. Algo así como, tienes que vestirte de esta marca para que entonces tenga un valor tu vida. Sale algo de moda y entonces tú dices, mi identidad no está en eso. Mi identidad no está en yo estar a la moda del mundo. Mi identidad está en el Señor. Yo no necesito comprarme lo más caro. Digo, si tienes la oportunidad, adelante, tampoco es pecado. Pero el problema es cuando yo pongo mi identidad o el valor de mi persona en eso. Si no tengo ese celular, no estoy bien. Porque resulta que tu corazón
Tu identidad lo has puesto ahí. Sigue diciendo esto. Otras veces el mundo va a venir con presiones intelectuales, como la herejía o engaños. ¿De verdad crees eso? ¿De verdad estás de acuerdo con esas declaraciones? Y otras veces va a venir por presiones físicas, como lo que hemos estado viendo los miércoles, la persecución en todos sentidos, desde tu familia, tu trabajo o en otros lados. Sigue diciendo esto, cualquiera que sea la forma que tome el ataque de Satanás contra la iglesia, la victoria es nuestra. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús es el victorioso que nos ha dado la victoria. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos una declaración cristológica que no es una declaración vacía. Cuando tú confiesas, Pablo lo dice de esta manera, cuando tú confiesas lo que crees en tu corazón, ¿te acuerdas? Que Jesús es el Señor. Cuando tú confiesas esa declaración, lleva consigo la obra de Dios en ti, que es el nuevo nacimiento, y es algo, una obra sobrenatural, es una obra hermosa. Por eso Juan nuevamente dice, al principio del capítulo, en el verso 1, todo aquel que ama al que ¿qué? Engendró. Nosotros espiritualmente hemos sido engendrados. Por eso se habla del nuevo nacimiento. Nosotros nacimos físicamente de nuestra mamá, pero espiritualmente también hemos nacido. Pero este nuevo nacimiento es engendrado por ¿quién? ¿Te acuerdas de Nicodemo? Le pregunta, cuando está hablando del nuevo nacimiento, le dice a Jesús y le dice, ¿cómo tengo que volver a entrar al vientre de mi mamá? ¿Te acuerdas? ¿Y qué le dice el Señor? Tú que eres maestro de la ley, ¿no sabes esto? Este nuevo nacimiento es espiritual. Y esa obra la hace el Señor en nosotros. Y cuando el Señor hace esa obra en nosotros, despierta nuestros sentidos espirituales, contemplamos nuestro pecado, vemos la condenación, pero a la vez vemos a Cristo como el victorioso sobre nuestros pecados. Y entonces nuestra declaración cristológica es, yo creo que Jesucristo es el Señor. Y cuando el Señor obra en ti ese nuevo nacimiento, en automático, según Juan, has vencido el engaño de Satanás. Satanás sigue diciendo a muchos, mira, disfruta la vida. Vive. Si mañana te mueres, ¿qué? No pasa nada, no hay eternidad. Y muchos estuvimos engañados ahí. Pero cuando el Señor obró en nosotros, despertó nuestras conciencias, estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor obró, pudiste y pudimos ver ese engaño que Satanás tiene sobre las personas. Y entonces Juan dice, por cuanto ahora no te has dejado engañar por Satanás, tú eres vencedor. Y entonces, y nos lo decía nuestro hermano David cuando orábamos, tú puedes predicarle a una persona 20 veces y no pasa nada. Los invitas a la campaña, al congreso, al retiro, al Peniel y a lo que haya. A todo lo invitas y no pasa nada. Y de repente alguien le habló o algo pasó. Bueno, esa es la obra del Señor. ¿Y cuántos de nosotros, cuando el Señor nos trae a sus pies, decimos, wow, estaba yo siendo engañado? No podía ver todas estas cosas que ahora veo. No podía ver la corriente de este mundo, pero ahora la veo. ¿Por qué? Porque mis ojos han sido abiertos. Esa obra sobrenatural de Dios en nosotros nos hace, según el apóstol Juan, vencedores.
Nos cuesta creerlo todavía, ¿verdad, hermanos? Mira, hay una pregunta de suma importancia que debemos responder de manera personal, pero antes de ir a esa pregunta quiero que veamos un poco más cómo nuestra fe en Cristo nos ayuda a seguir caminando como vencedores. Te decía, el mundo se presenta con engaños, con mentiras, con atractivos, con fascinaciones, con deleites temporales, con esperanzas efímeras. Pero hermanos, el único que se presenta como lo más hermoso y con el deleite eterno, el gozo eterno es Cristo Jesús. Pero si Dios no obra en ti, tú no ves las bellezas de Cristo. Tú ves las bellezas, o por decir las bellezas del mundo. Porque el mundo no se te presenta feo. Hermanos, el pecado no se presenta feo. Satanás no se presenta así como nos los han pintado en las caricaturas o en las películas. Dice que se viste como ángel de... Dices, vi un ángel, dice, y brillaba mucho, dice. Y me dio una revelación que ya no fuera yo a la iglesia. Dices, no, pues ya, le tengo que obedecer porque vi ese ángel, dice. No. El mundo nos tiene cegados para que cuando quieras ver a Cristo, cuando ves a Cristo, ves solo estas imágenes religiosas en el sentido de ¿para qué ir con esos religiosos? ¿Para qué ir con esos aleluya? ¿Para qué ir con esos hipócritas? ¿Para qué ir con todos ellos? ¿No han escuchado eso de ¿para qué voy a la iglesia si puro hipócrita hay? ¿No lo han escuchado? Hasta lo decíamos tal vez, ¿no? Yo aquí, mi San Juditas Tadeo, dice. Mira, lo traje desde allá, dice. No sé desde dónde, pero caminé con él, dices, tantos kilómetros. Lo puedo palpar. Y aquí está, mira. Otros no quieren saber nada. Como aquel que le decían, oye, estoy buscando un contador, dice. Lo que pasa es que el contador que se acaba de ir, no, me hizo un desastre, se robó cosas y aquí y allá. Entonces el consejo que le dices, deberías de buscarte un contador cristiano. Dice, pues si cristiano era el que corrí. No quieren saber nada de la iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué? Por malas experiencias con cristianos. Y entonces, luego somos expertos en generalizar. Todos los cristianos son... Si tú te sientas y le dices, mira, déjame explicarte, no todo el que dice que es cristiano lo es. Pero si cantaba, si predicaba, si tenía estudios bíblicos, no todo el que hace eso es cristiano. ¿O sí? Pero cuando le tratas de explicar eso a la persona te dice, ay, qué bueno que me lo dices. ¿Lo entiende? No. ¿Por qué? Porque Satanás lo tiene cegado. Es más, ¿sabes qué hace Satanás? Al que cae en pecado, lo expone públicamente frente al mundo para que el mundo diga, para ser como ese, aquí estoy bien. Y Satanás sigue manteniéndolos engañados. Cuando Dios obra y despierta la conciencia y obra el nuevo nacimiento, dices, Cristo realmente es hermoso. Y está santificando a su pueblo y está obrando en nosotros. Y entonces, como decía alguien, yo decía, no voy a ir a la iglesia porque está llena de hipócritas y no me había dado cuenta que hay lugar para uno más. ¿No? Entonces, ver a Cristo, Juan está diciéndonos que es hacer esta declaración
en el cual desde la obra de Cristo podemos decirle no al mundo y podemos decirle sí a Cristo. Cuando nosotros le decimos no al mundo, somos entonces vencedores. Ahora, permíteme ponértelo desde esta perspectiva. Ver a Cristo no significa ignorar los problemas que tenemos, porque luego eso pudiera pensarse. Ver a Cristo no significa ignorar las luchas que tenemos. Ver a Cristo no significa que los desiertos se te van a desaparecer en automático. Es más, si alguien te presenta este evangelio que te diga, ven a Cristo y tus problemas se van a acabar, no les creas. Porque para muchos fue justo cuando venimos a Cristo, cuando empezaron unas y no acaban. Ven a Cristo no significa que en automático tus tormentas terminen o que tu tristeza desaparezca. No, ver a Cristo es contemplar las cosas desde los ojos de Cristo. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué tendréis? Aflicción. Ya nos lo dijo el Señor. Ya. ¿Cuántos de nosotros evangelizamos como el Señor? Vente a la iglesia. Mira, Cristo te va a dar salvación, esperanza, una vida eterna y también problemas. Y una de aflicciones. Decía un amigo, ustedes se evangelizan con engaños, me decía. Me hacía una crítica. Por eso es que no voy, dice. Porque me prometen cosas que ni Dios ha prometido. ¿Y es cierto o no? Ven, tus problemas se van a acabar. Y a la semana sin trabajo el hombre. En el mundo tendréis aflicción. Y estamos caminando en este mundo. Y mientras caminemos van a ver esas aflicciones. Pero ¿qué ha hecho el Señor Jesús? Confiad, nos dice. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. ¿A qué nos está invitando? Nos está invitando a seguir caminando en medio de las aflicciones, recordando que aunque estas aflicciones pudieran durar toda nuestra vida, no se compara con la eternidad. Y Él ya nos dio una victoria. Y la victoria no es para este mundo. La victoria es para que estemos una eternidad con Él. Hermanos, ¿conoces algún cristiano que por usar esta terminología ha perdido la batalla con el cáncer? ¿No conoces a alguien? ¿O que ha perdido la batalla por una enfermedad? ¿Y oraste o estuviste orando para que el Señor sanara y no pasó? ¿Perdió? No. Desde la perspectiva eterna, ganó. Y está mejor que nosotros, disfrutando de la eternidad con su Señor allá donde no hay llanto, no hay dolor, no hay lágrimas. ¿Ves entonces por qué ya somos más que vencedores? No porque aquí se te hayan ido los problemas, sino porque tienes una esperanza eterna. Sigue diciendo entonces el Señor, confiad. Mira más allá de lo que hoy estás pasando. Sigue caminando. Alza tu mirada al victorioso. Nuevamente, Pablo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo. Verso 38 de Romanos 8 dice, por lo cual estoy seguro, mira lo que va a venir en contra de nosotros, la muerte. La vida, en el sentido de que van a haber problemas. Ángeles, principados, potestades. Eso tiene que ver con los demonios. Ni lo que hoy estás pasando, ni lo que vas a pasar por delante, ni lo alto, ni lo profundo. Nada de lo que haya sido creado podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa es la victoria. Tu vida está, por así decirlo, en las manos del Señor
y nada ni nadie te puede sacar de ahí. Esa es tu victoria. Eres más que vencedor porque tu vida está escondida en las manos de tu Dios. Primera de Corintios 15:57, hablando del gran tema de la resurrección. Apuntándonos a ver la eternidad, Pablo nos recuerda la siguiente verdad: mas gracias sean dadas a Dios que nos da ¿qué cosa? La victoria. ¿Qué nos da el Señor? La victoria. ¿Por medio de quién? Tu victoria es que tienes tu eternidad asegurada. Nuevamente, al igual que Romanos y al igual que Corintios, la victoria proviene de Dios. Entonces, tenemos que entender, somos vencedores no porque todo nos salga bien. ¿Amén? Porque puede ser que no nos estén saliendo bien las cosas. Y no por eso estás en derrota. Somos vencedores no porque tus sueños se cumplan. Es más, muchos de nosotros hemos visto precisamente cómo nuestros sueños se han desmoronado. Muchos literalmente hemos visto cómo nuestros sueños se desmoronan frente a nosotros y no sabemos qué hacer porque eran los únicos planes que teníamos para la vida. Y lo único donde habíamos enfocado, invertido, se vino abajo. Pero seguimos siendo vencedores porque nuestra victoria no depende de que nuestros sueños se cumplan. Somos vencedores no porque tus planes vayan bien o como te lo propusiste para este año. Somos vencedores no porque ganaste algo. Somos vencedores no porque ahora te esté yendo mejor que antes. Hermanos, si decimos que somos vencedores por esas cosas y tu victoria descansa en esas cosas, definitivamente estamos poniendo nuestra victoria en un fundamento que no es sólido. Porque, ¿qué crees? Tarde o temprano las circunstancias cambian. La enfermedad llega. El desánimo llega. Personas que te lastiman llegan. Personas que solo buscan hacerte daño llegan. La traición llega. Y todo ese supuesto gozo por la victoria que decías tener porque todo te estaba yendo bien, un día desaparece. Se fue. Y entonces cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Ya no decimos, bendecido, prosperado y en victoria. Ya solo decimos, pues ahí estamos. Es ganancia. Más allá abajo que arriba. Porque mi identidad, mi victoria, lo puse en las circunstancias. Y Dios es experto, hermanos, en movernos todas esas cosas, como para decirnos, lo que no quiero, es Dios diciéndonos, lo que no quiero es que pongas tu confianza en esas cosas. Porque algunos decimos, conseguí ese trabajo ya arreglaste tu vida ya. Dices, voy a comprar mi casa, mi perro, mi gimnasio. Ya me vi, dice. Soy más que vencedor por aquel que me amó, dice. Y a la semana dice ¿cómo le llaman? ¿Boletín o cómo le llaman en las oficinas? Circular, dice. Despidos para esta quincena. Y estás viendo la lista, ¿no? Y dice, orando, dice, Señor, lo declaro que no estoy aquí. Hernández Martínez Jorge. ¿Pasa o no pasa? Y dices, ¿me olvidó el Señor? ¿Se olvidó de mí? ¿Me dejó de amar? No. Sigue siendo vencedor por aquel que te amó. Mis hermanos, vuelvo a repetir y se los digo de manera bien personal. Este es mi corazón hablando.
A muchos de nosotros nos cuesta ver esta gloriosa verdad. A mí me cuesta enormemente. Somos cristianos, somos hijos de Dios, el Señor obró en nosotros el nuevo nacimiento, nos ha hecho vencedores, por su obra hemos vencido al engaño de Satanás que tenía dominio sobre nosotros, pero nos cuesta vivir en esa identidad. Sí, tenemos una identidad, una familia, una esperanza, una paz, un gozo y aún las aflicciones, y nos cuesta, aún sabiendo que aunado a todas esas cosas, también tenemos un Padre que nos ama. Tenemos a Cristo como nuestro Salvador y tenemos al Espíritu Santo como nuestro Consolador. Pero nos cuesta, se nos es bien difícil. Nuevamente, tengo una pregunta para ti esta mañana, pero antes de hacerla, déjame hacer una última anotación. Quiero motivarte con la palabra a que sigas adelante en el camino de Dios. Ahí donde el Señor te puso, ahí donde el Señor te está llamando, sé fiel al Señor. Hermanos, vale la pena servirle al Señor. Vale la pena gastarse, darse para el Señor. Vale la pena confiar en el Señor. Vale la pena honrar al Señor. Ya sea desde tu trabajo, desde esa oficina, desde tu hogar, tu casa, donde el Señor te puso, ahí cuidando a tus hijos, cuidando a tus padres, no lo sé. Si el Señor ahí te tiene ahorita, no minimices eso. Ahí le estás sirviendo al Señor. Séle fiel ahí. La vida cristiana no se resume solo en esta parte, en el de decir, si no canto, si no predico, entonces ya no sirvo. No. Ahí donde el Señor te ha puesto. Si tienes un negocio, desde tu negocio. Si eres empleado, desde ese empleo. Ahí. Y si ahorita las cosas no están saliendo bien, síguele siendo fiel al Señor. Síguele creyendo. Sigue caminando. Sigue avanzando. La victoria ya la tienes. Ya eres victorioso. Ya eres vencedor. Y la plenitud de esa victoria se va a ver cuando estemos con Él en la eternidad. ¿Te acuerdas cómo terminan las 7 cartas a las 7 iglesias que el Señor Jesús le escribe en Apocalipsis 2 y 3? ¿Te acuerdas cómo terminan? Vamos a ver de manera bien breve qué le dice el Señor Jesús a cada iglesia. Obviamente por cuestiones de tiempo no voy a entrar en todos los detalles de cada una. Pero quiero que veamos las promesas hermosas que el Señor le da a los vencedores. Y el anhelo de mi corazón esta mañana y mi oración es que al leer estas gloriosas y eternas promesas, seamos motivados a seguir caminando. Por ejemplo, y de verdad, tómalo para ti esta mañana. Mira lo que el Señor nos dice a nosotros esta mañana, a cada uno de nosotros. Número 1, iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Al que qué? Dice el Señor, les voy a dar a comer el árbol de la vida. ¿Cuántos quieren comer ese árbol, hermano? ¿Dónde está ese árbol de la vida? ¿Quiénes quieren estar ahí? Amén. Esa es la verdadera victoria. Cuando estemos ahí, y podrás tal vez, por así decirlo, ver hacia atrás y decir, wow, el que me trajo hasta aquí fue el Señor. Hace tiempo yo hubiera desmayado. Y como has vencido, dice que el Señor mismo te va a dar de comer de ese fruto. Iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ¿qué le va a pasar? ¿Cuál es la segunda muerte, hermanos? La primera muerte es la física. ¿Estamos de acuerdo? La segunda muerte es el juicio final. Por eso Steve Lawson dice de esta manera, el que nace 2 veces, solo muere una vez. Pero el que nace solo una vez,
muere 2 veces. La segunda muerte es cuando el Señor declare a la persona culpable y sea llevado al fuego eterno de la condenación. Al que venciere, no sufrirá daño. ¿Es eso una victoria? Amén. ¿Qué prefieres? ¿Que te vaya súper bien todos tus planes que se cumplan en esta vida? ¿O sufrir esta segunda muerte? Hermanos, Satanás es capaz de prosperarnos en esta vida para que nunca volteemos a ver a Cristo. Satanás no tiene ningún problema en darte todo lo que un día has soñado. Pero Dios usa las aflicciones para traernos a Él nuevamente. Ese es un Dios que nos ama. 3, iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, dice. Yo crecí con mis abuelos. Yo no conozco a mi papá biológico, pero crecí con mis abuelos. Y mi papá, bueno, mi abuelo, yo le decía papá, donde guardaban los trastes, guardaba una bolsita ahí con queso y camarón seco. Me acuerdo muy bien. Ahí lo escondía. Y cuando ya se dormía, porque él se iba a dormir como a las 5 o 6 de la tarde, comía unos mis camaroncitos secos y al otro día decía mi abuelo, aquí hay ratón. Ratas, ¿sabes? Él escondía esa comida porque era su comida, que él lo disfrutaba. Dice que hay un maná escondido. Ahí lo dice, ¿no? El Señor lo va. ¿Pero a quiénes? Al que venciere. Luego sigue diciendo, ¿y le daré una qué? Dices, yo aquí traigo varias. Dices. Recuerda, Apocalipsis es simbolismo, ¿sale? La piedrecita blanca se le daba en aquellos tiempos, en los Juegos Olímpicos que ya habían, a los ganadores de las competencias se les daba como una piedrecita blanca donde venían sus nombres, porque solo a ellos, solo a los ganadores se les invitaba a una celebración especial. Solo ellos. Y la manera en cómo entraban a esa celebración especial era a través de llevar esa piedrecita blanca. Bueno, Juan está usando ese simbolismo para decirnos que si vencemos, se nos dará una ¿qué? Piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. ¿Cuál es el punto aquí? Es porque vamos a entrar a una celebración única, donde solo van a entrar los vencedores. ¡Qué fiesta es, hermanos! ¿Quieres estar ahí? Iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2, 26, 28. Al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Yo le daré autoridad sobre las naciones y les regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Eso tiene que ver con un servicio y una autoridad asignada, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 5. Iglesia de Sardis, Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido ¿con qué? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, aquel que me niegue delante de los hombres, lo voy a negar delante de mi Padre? ¿Qué está diciendo? Es como algo así de que el Padre le dice al Hijo, ¿lo conoces? Y que Jesús diga, ni lo topo, ¿no?
Pero aquí dice que al que venciere, el mismo Señor Jesús, ¿qué va a hacer delante de su Padre y delante de todos los ángeles? Va a confesar ¿qué? Tu nombre. ¿Vale la pena, hermanos? ¿No es esa una victoria? Iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. 7. Todas están hermosas, pero la 7 es increíble. Iglesia de la Odisea. Al que venciere, le daré que se siente, ¿dónde? ¿Te imaginas eso? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, se sentará conmigo. ¿Vale la pena, mis hermanos? ¿Sí o no? Somos vencedores por lo que Cristo hizo por nosotros. La pregunta entonces que estaba pendiente hacerte, y con esto quiero concluir porque es de suma importancia y además es una pregunta personal, es: ¿crees que Jesús es el Cristo? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? O en otras palabras, déjame replantear la pregunta: ¿has nacido de Dios? Porque los que han nacido de Dios son vencedores. Ojo, no te estoy preguntando si vas a una iglesia. No te estoy preguntando si escuchas música cristiana. No te estoy preguntando si tienes una Biblia. No te estoy preguntando si compartes imágenes en tus redes sociales de tus predicadores favoritos. No te estoy preguntando si estás en un estudio bíblico. Te estoy preguntando: ¿has nacido de Dios? El Señor Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:5: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Te pregunto nuevamente: ¿has nacido de nuevo? Si tu respuesta es sí, el apóstol Juan nos dice que por cuanto hemos nacido de nuevo, hemos vencido al mundo y somos vencedores. Todas las promesas que vimos de Apocalipsis son tuyas. Son para ti. Pero si eres sincero esta mañana y reconoces delante de Dios hoy, no. Mi pregunta es: ¿qué estás esperando? Hoy es el día de salvación. Hablemos con el Señor. Padre, gracias porque somos vencedores, aunque las aflicciones de estos tiempos, de este mundo, nos golpean tan duro, Señor, que olvidamos esas verdades gloriosas. Señor, si hay alguien esta mañana que reconoce que no ha nacido de nuevo, por favor, sé tú hablándole a su vida. Tú eres el único que lo puede hacer. Y si estamos alejados de ti, permítenos hoy reconciliarnos en tu camino, Señor. Permítenos volver a tu senda. Si hemos fallado, permítenos pedirte perdón. Señor, perdóname porque a veces he medido tu fidelidad con que las cosas en mi vida vayan bien. Pero hoy nos enseñas que somos vencedores porque hemos nacido de nuevo y tenemos una esperanza. No estamos solos.
Tú estás con nosotros. Y Padre, si hay alguien esta mañana, el cual Tú has hablado a su vida y reconoce que Tú no eres su Señor y que Tú no eres su Salvador, Señor, obra por favor en ese corazón. Y si hay alguien esta mañana, Señor, que ha pensado literalmente abandonar Tus caminos, fortalécele, anímale. Levanta, Señor, las manos caídas. Levanta, Señor, nuestras almas agotadas por los problemas. Levanta, Señor, nuestras manos cansadas por las aflicciones de esta vida, Padre. Fortalécenos para seguir, Señor, en Tus caminos. Levántanos, Señor, porque muchos de nosotros ya no podemos. Levántanos, Señor, para verte a Ti en medio de cualquier situación. Levántanos, Señor. Levanta nuestra mirada para verte a Ti, Señor, como el victorioso. Levántanos, Señor, para seguir caminando, mi Dios. Para caminar en medio del desierto, si es que aún falta todavía. Para caminar en medio de la tormenta, Señor, si es que aún no viene el amanecer. Y si todo nos está yendo bien, también, Señor, levanta nuestra mirada a Ti para no poner nuestra paz y nuestro gozo en los bienes de este mundo. Levanta, Señor, nuestra mirada para verte.